Dicen que nadie ha logrado encenderlo, ni siquiera los mejores ingenieros del mundo. Pero hoy, un joven humilde enfrentará lo imposible. El sol caía sobre la enorme mansión del jeque Al-Mansur. Su Rolls-Royce Phantom, negro como la noche, brillaba bajo la luz dorada. A su alrededor, un grupo de expertos y empleados observaban murmurando. El jeque, un hombre de 55 años, rostro marcado por la arrogancia y los años, vestía ropa de seda, adornado con oro y diamantes. Sus ojos eran fríos, desafiantes. Frente a él, un joven mecánico de 28 años, llamado Mateo, manos llenas de grasa, overol manchado, mirada decidida. La humildad se notaba en su postura, pero había fuego en sus ojos. «Si puedes encender mi Rolls Royce en 15 minutos», dijo el jeque con una sonrisa burlona, «te daré $2 millones». Un murmullo recorrió la sala. Los ingenieros presentes se miraron entre sí incrédulos. Ninguno había logrado arrancar ese motor durante semanas. Mateo respiró hondo. No había dudas en su rostro, solo concentración. «Acepto», dijo con voz firme, mientras todos los presentes contenían el aliento. La tensión se cortaba con un cuchillo. El reloj comenzó a contar. 15 minutos. Pero nadie sabía que lo que parecía un simple desafío pronto se convertiría en una carrera contra el tiempo llena de sorpresas que podrían cambiarlo todo. Se escucha el sonido del motor del Rolls Royce, silencioso y amenazante, mientras Mateo se acerca al vehículo. El tiempo comenzaba a correr. Mateo sabía que cada segundo contaba. Pero algo inesperado acechaba dentro del motor, algo que ni él ni los mejores ingenieros habían previsto. El reloj marcaba ya 2 minutos. Mateo se inclinó sobre el capó, sus manos cubiertas de grasa temblaban ligeramente, pero su mente estaba fría, enfocada. Cada cable, cada conexión del motor parecía un laberinto imposible. Los ingenieros observaban en silencio, sus rostros llenos de incredulidad y cierta molestia. No podían entender cómo alguien tan joven y sin prestigio podría siquiera atreverse a intentar lo que ellos no habían logrado. El jeque se recostó en su silla de oro, cruzando los brazos con una sonrisa que era mitad burla, mitad desafío. Sus ojos brillaban con arrogancia, como si estuviera disfrutando de un espectáculo que ya había decidido que sería su triunfo. «No hay manera», murmuró para sí mismo, aunque todos podían oírlo. «Este muchacho ni siquiera sabe lo que lo espera». Mateo respiró hondo y tocó el primer cable. De repente, un chispazo iluminó el compartimento del motor. Un pequeño estallido de humo salió de entre los engranajes. El público contuvo la respiración. Algunos ingenieros dieron un paso atrás, sorprendidos. Mateo no retrocedió. Se limpió la frente con el dorso de la mano y murmuró bajo, casi para sí mismo: «Esto no es lo que esperaba». El motor del Rolls Royce parecía tener vida propia. Cada intento de encendido hacía que el motor se quejara con ruidos extraños, como si estuviera probando la paciencia del joven mecánico. Mateo comenzó a revisar cada parte, girando herramientas, ajustando conexiones, mientras sentía que el tiempo avanzaba demasiado rápido. La tensión se hacía insoportable. Cada segundo que pasaba acercaba el fracaso o el triunfo. 10 minutos restantes y el motor parecía empeorar. De repente, un líquido comenzó a gotear por el lateral del vehículo. Mateo tragó saliva, con la adrenalina corriendo por sus venas. Esto no estaba en sus planes. Si el motor se dañaba, no habría vuelta atrás. Los ingenieros murmuraban entre ellos, algunos señalando que el joven debía rendirse. Pero Mateo negó con la cabeza. Tenía que encontrar la solución, y la presión solo lo hacía más ingenioso. Se agachó, examinando los detalles más pequeños, siguiendo su instinto. Recordó un truco que su maestro le había enseñado años atrás. Cuando todo falla, escucha al EUCOE. «Motor, él te dirá qué necesita». Mateo cerró los ojos por un momento y dejó que el silencio del taller le hablara. Cada sonido,
Cada vibración le indicaba el siguiente paso. El jeque empezó a impacientarse, golpeando el brazo de su sillón. Su sonrisa de superioridad comenzaba a temblar. ¿No vas a hacerlo, muchacho? ¿Vas a dejar que esto siga así?, gritó con voz autoritaria. Mateo solo respondió con concentración, ajustando una conexión crucial que parecía imposible de arreglar en tan poco tiempo. El reloj avanzaba. 9 minutos restantes. Un destello de luz blanca iluminó el motor. Mateo retrocedió un instante, sorprendido. Algo dentro del motor estaba reaccionando, pero no de manera estable. Si se apresuraba, podía destruir todo. La tensión en la sala era tan palpable que se podía cortar con las manos. Los ingenieros no podían apartar la mirada. Incluso el jeque, con toda su arrogancia, empezó a fruncir el ceño, por primera vez dudando si su desafío sería realmente un espectáculo de fracaso. Mateo respiró profundo y murmuró: «Vamos, solo confía en mí». Con manos firmes y movimientos precisos, comenzó a manipular los últimos ajustes, mientras cada segundo que pasaba parecía doblar la presión sobre su espalda. La adrenalina, el miedo y la esperanza se mezclaban en un torbellino que hacía latir los corazones de todos los presentes al unísono. El motor del Rolls-Royce dejó escapar un rugido extraño, un sonido que hizo temblar a todos los presentes. Mateo sabía que estaba cerca, pero también que un solo error podía arruinarlo todo. El tiempo seguía corriendo, la tensión crecía, y nadie podía predecir qué ocurriría en los próximos minutos. Mateo respiraba con fuerza, cada músculo tenso, mientras el reloj seguía avanzando. 7 minutos restantes. El motor parecía vivo, como si tuviera voluntad propia. Un extraño sonido metálico emergió del interior, y una chispa iluminó la cara sudorosa del joven mecánico. Casi podía sentir cómo todos los ojos sobre él contenían la respiración. El jeque Al-Mansur se levantó lentamente, su bastón golpeando el suelo de mármol con un ruido seco. Su mirada, antes confiada, empezaba a mostrar señales de inquietud. «No es posible», murmuró entre dientes. «Nadie ha logrado siquiera acercarse a esto». De repente, un cable se soltó. Mateo retrocedió apenas un instante para evitar que el chispazo lo alcanzara. El líquido que había empezado a gotear antes comenzaba a arder levemente. El humo comenzó a subir, llenando el ambiente con un olor acre. Un murmullo de alarma recorrió la sala. Los ingenieros comenzaron a moverse, algunos tratando de advertirle, otros incapaces de actuar frente al espectáculo. Mateo se agachó nuevamente, con las manos temblorosas pero precisas. Sabía que cada segundo contaba, que cada movimiento podía ser la diferencia entre el fracaso y la gloria. 5 minutos restantes. El reloj parecía martillar su cabeza. Respiró profundo y murmuró: «Concéntrate. Esto es tu momento». Intentó encender el motor, pero solo un estruendo seco respondió. Nada más. Mateo frunció el ceño. No podía permitirse el lujo de rendirse. Miró alrededor. El jeque se mantenía de pie, los labios apretados, con sus ojos clavados en el joven. Los ingenieros ya habían dejado de hablar. Nadie sabía qué hacer. El silencio era absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj y los suaves gemidos del motor. De pronto, un sonido más fuerte emergió. Un engranaje interno estaba atascado. Mateo tragó saliva. Esto era peor de lo que esperaba. Cada movimiento debía ser calculado. Tomó una pequeña herramienta, ajustó con precisión, mientras sus manos estaban cubiertas de grasa y sudor. 3 minutos restantes. La presión se podía cortar en el aire. Una gota de sudor cayó en sus ojos. Mateo parpadeó, pero no perdió el enfoque. Respiró hondo y escuchó atentamente el motor. Recordó los consejos de su maestro. Cuando todo parece perdido, el motor te habla. Solo debes escuchar. Cerró los ojos por un segundo y dejó que los sonidos lo guiaran.
De pronto, una chispa salió del motor, más grande que antes. Mateo retrocedió, pero su instinto lo hizo volver rápidamente. Cada segundo era un desafío. Los espectadores estaban al borde del asiento. El jeque, normalmente imperturbable, comenzó a golpear ligeramente su bastón, su rostro mostrando ansiedad por primera vez. Mateo ajustó un último componente, consciente de que esta era su última oportunidad. 2 minutos restantes. Su corazón latía con fuerza y el motor parecía responder a su energía, vibrando ligeramente, como si estuviera a punto de despertar. Todo en la sala estaba congelado en silencio. Nadie respiraba. Finalmente, Mateo giró la llave del motor. Nada. El reloj avanzaba inexorable. 1 minuto restante. El joven mecánico cerró los ojos y con un último esfuerzo realizó un ajuste rápido en un cable crítico. Todo el lugar contuvo la respiración. Los segundos se estiraban como horas. El Rolls-Royce emitió un rugido bajo, tembloroso, un sonido que hacía retumbar la sala. Mateo abrió los ojos. Sus manos seguían firmes, pero sabía que aún no había terminado. Cada segundo que pasaba podía ser el momento decisivo. El rugido del motor llenó la sala, pero no era uniforme. Parecía que el Rolls-Royce respiraba con dificultad, como si estuviera probando la paciencia de Mateo. Un chispazo saltó nuevamente y un humo ligero se elevó del compartimento. Mateo retrocedió un instante, limpiándose la frente, mientras los ojos del jeque se agrandaban por la sorpresa. Nunca antes había visto a alguien desafiar su desafío con tanta calma y determinación. Un último cable se había soltado durante el intento. Mateo lo sostuvo entre sus manos temblorosas, consciente de que si no lo conectaba correctamente en los próximos segundos, todo estaría perdido. 30 segundos restantes en el reloj. La tensión era insoportable. Los ingenieros respiraban agitadamente, algunos incluso cubriéndose la boca con las manos. El jeque comenzó a caminar de un lado a otro, su bastón golpeando el suelo, acelerando el ritmo de todos los presentes. Mateo se inclinó sobre el motor, sus dedos trabajando con precisión y velocidad. Cada conexión, cada tornillo, cada chispa debía ser controlada. El motor crujía, emitía sonidos extraños, como si se resistiera a arrancar. Era una batalla de voluntades entre el joven mecánico y la máquina. El sudor le corría por la frente, pero sus ojos permanecían fijos en el motor, analizando cada movimiento, cada sonido. 15 segundos restantes. Mateo ajustó un engranaje interno con un último movimiento calculado. El motor respondió con un rugido más fuerte, temblando violentamente, como si despertara de un largo letargo. Los espectadores contuvieron la respiración. Incluso el jeque se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada, sus labios apretados en tensión. 5 segundos. El tiempo parecía haberse detenido. Mateo giró la llave final con firmeza, y un silencio absoluto invadió la sala. Todos miraban el motor, esperando el desenlace. Cada segundo que pasaba era un martillo golpeando los nervios de todos los presentes. De repente, el Rolls-Royce estalló en vida. El motor rugió con fuerza, vibrando bajo el cuerpo del vehículo, como si celebrara su libertad. Mateo retrocedió, agotado pero victorioso. El humo comenzó a disiparse y un murmullo de asombro recorrió la sala. Nadie podía creer lo que acababa de ocurrir. El jeque Al-Mansur se quedó boquiabierto, sus ojos recorriendo a Mateo con una mezcla de incredulidad y respeto. Durante segundos no dijo nada. La arrogancia de años comenzó a desvanecerse, reemplazada por una admiración silenciosa. «Increíble», murmuró finalmente con voz baja. «Lo hiciste, lo lograste». Mateo respiró profundo, cubierto de sudor y grasa, con las manos aún temblorosas. Sabía que había enfrentado lo imposible y salido victorioso. La sala estalló en aplausos, los ingenieros mirándose entre sí, reconociendo que habían sido testigos de algo extraordinario.
El jeque se acercó lentamente, con pasos firmes pero pesados. $2 millones, dijo, sacando un sobre dorado de su bolsillo. Lo extendió hacia Mateo, quien lo tomó con una mano temblorosa sin perder la compostura. Cada ojo en la sala estaba sobre él. Pero incluso en ese momento de triunfo, Mateo sabía que lo más difícil aún estaba por llegar. La gloria había llegado, pero con ella venía la responsabilidad de haber desafiado lo imposible. Cada segundo de tensión, cada chispa, cada rugido del motor había valido la pena. Pero nadie, ni siquiera él, podía anticipar lo que sucedería justo después de este momento de victoria. La sala seguía llena de humo ligero y olor a motor caliente. Mateo todavía tenía las manos temblorosas, pero su rostro reflejaba una mezcla de alivio y orgullo silencioso. El Rolls Royce, finalmente encendido, parecía brillar más que nunca, como si reconociera que había sido domado por alguien digno. El jeque Al-Mansur lo observaba con una expresión que cambiaba minuto a minuto. Primero incredulidad, luego respeto, y finalmente una admiración difícil de disimular. Se acercó lentamente, el bastón golpeando el suelo de mármol con cada paso, mientras los espectadores contenían la respiración. «Nunca pensé que alguien pudiera hacerlo», dijo con voz firme, casi ronca por la emoción. «Eres extraordinario». Los ingenieros que habían estado presentes durante semanas comenzaron a mirarse entre sí, algunos con celos, otros con asombro. Nadie esperaba que un joven mecánico, humilde y sin experiencia en talleres de lujo, lograra lo que ellos no habían podido. Susurros se multiplicaban. ¿Cómo lo hizo? Es imposible. Nunca vi algo así. Mientras todos observaban, Mateo abrió el sobre que le entregaba el jeque. Dentro, los billetes de $2 millones relucían bajo la luz del gran salón. Por un momento, parecía que el tiempo se detenía. Cada segundo del desafío, cada chispa y cada ajuste que había hecho, culminaban en ese instante. Pero la historia no terminó allí. Mientras los aplausos crecían, un ruido extraño emergió del motor. Mateo frunció el ceño. El Rolls Royce no estaba completamente estable. Había un pequeño fallo en el sistema eléctrico, un detalle que incluso él no había anticipado. Los ingenieros comenzaron a acercarse, ofreciendo ayuda, pero Mateo negó con la cabeza. «Puedo solucionarlo», murmuró, con voz firme, decidida. El jeque lo miró, sorprendido. Nadie había visto a alguien enfrentarse a un reto que ya parecía ganado y aún así, seguir luchando. Nunca había conocido a alguien así, pensó, mientras los ojos de Mateo brillaban con determinación. Cada movimiento que hacía era seguro, calculado, como un bailarín en el filo de un precipicio. Los espectadores estaban al borde de sus asientos. La tensión volvió, pero esta vez mezclada con admiración. Mateo abrió el capó otra vez, revisó conexiones y ajustes finos, ajustando cables y engranajes con precisión quirúrgica. Cada chispa que saltaba era un recordatorio de lo que había arriesgado para llegar hasta allí. Finalmente, después de varios minutos de ajustes finales, Mateo retiró las herramientas y respiró profundo. El Rolls Royce permanecía encendido, estable, rugiendo suavemente como un león satisfecho. El silencio de la sala se rompió con un aplauso enorme, acompañado de vítores y exclamaciones de asombro. El jeque Al-Mansur sonrió, esta vez con respeto absoluto. «Nunca subestimes a alguien por su apariencia», dijo, mientras extendía su mano hacia Mateo. «Hoy me enseñaste una lección que no olvidaré jamás». Mateo estrechó la mano del jeque, sintiendo el peso de la victoria y la sorpresa de todos los presentes. Pero aún había algo en el aire. La sensación de que esta hazaña, aunque completa, no sería el final. Que los desafíos, los obstáculos inesperados y las sorpresas todavía podían surgir. El público no solo había sido testigo de una victoria,
sino de una historia que contaría durante años. Mateo se apartó unos pasos, respirando profundamente, observando a su alrededor. Cada mirada de admiración, cada gesto de respeto, era un recordatorio de lo que había logrado. Pero mientras el jeque lo miraba con interés renovado, Mateo supo que esta experiencia había cambiado no solo su vida, sino también la percepción de todos los que alguna vez dudaron de él. Mateo dio un paso atrás, dejando que el Rolls Royce rugiera suavemente a su lado. La sala estaba llena de murmullos de admiración, pero también de preguntas. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué secretos escondía aquel joven, mecánico humilde que lo hacían capaz de desafiar lo imposible? Los ingenieros intercambiaban miradas, algunos frustrados, otros visiblemente impresionados. El jeque Al-Mansur se acercó lentamente. Su expresión ya no era de arrogancia, sino de genuino interés. «Joven, tienes un talento que no había visto en años», dijo, con voz baja pero firme. «Si alguien puede resolver un desafío imposible, ese alguien eres tú». Mateo solo asintió, concentrado, porque algo dentro del motor aún le decía que la historia no había terminado. De repente, un extraño ruido proveniente del compartimento eléctrico hizo que todos los presentes se tensaran nuevamente. Mateo frunció el ceño. Algo no estaba del todo bien. El motor seguía encendido, pero una parte interna estaba a punto de ceder si no actuaba rápido. Los segundos parecían estirarse hasta convertirse en minutos eternos. Mateo se agachó, evaluando la situación. Las manos manchadas de grasa se movían con velocidad y precisión, ajustando cables y revisando conexiones delicadas. Cada chispa que saltaba hacía que los ingenieros retrocedieran ligeramente, sorprendidos por la habilidad del joven. Los murmullos se mezclaban con susurros de asombro y miedo. Si se equivoca ahora, será un desastre. El jeque lo observaba con ojos fijos, ahora totalmente cautivado. Nunca había visto a alguien mantener la calma bajo tanta presión. «Este joven tiene algo especial», murmuró para sí mismo. Los empleados y observadores presentes apenas podían creer lo que estaban presenciando. Un humilde mecánico desafiando y dominando lo imposible. Mateo trabajó durante varios minutos más, ajustando minuciosamente un engranaje que parecía estar al borde de romperse. La tensión era tan intensa que se podía sentir en el aire. Cada segundo contaba. Finalmente, después de un ajuste final, el motor se estabilizó por completo. El Rolls Royce ahora rugía con fuerza, impecable, imponente, mostrando que la victoria no solo había sido lograda, sino consolidada. Un silencio absoluto invadió la sala. Todos contenían la respiración, esperando la reacción del jeque. Finalmente, Al-Mansur se inclinó hacia Mateo, extendiendo nuevamente el sobre con los $2 millones. «Has demostrado algo que pocos podrían lograr», dijo con una voz que mezclaba respeto y admiración. «Hoy has cambiado mi manera de ver las cosas, y no solo a mí, también a todos los que estaban aquí». Mateo tomó el sobre, sintiendo la adrenalina y el agotamiento mezclarse en su cuerpo. Cada mirada, cada gesto de respeto, era un recordatorio de la hazaña que acababa de lograr. Pero incluso mientras el aplauso y los vítores llenaban la sala, una sensación persistente le decía que aún quedaba un último desafío, algo inesperado que pondría a prueba no solo su habilidad, sino su ingenio y su valor de una manera que nadie podría prever. El Rolls Royce, imponente y brillante, parecía casi orgulloso de su joven dueño. Mateo miró alrededor y vio los rostros de los observadores: asombro, admiración, incluso incredulidad. La sala estaba llena de energía, cargada de emociones. Todos sabían que habían sido testigos de algo histórico, algo que cambiaría para siempre la percepción de lo imposible. Pero mientras el jeque lo miraba con una mezcla de respeto y curiosidad, Mateo sintió que la verdadera prueba aún no había terminado, que, aunque había conquistado lo impensable,
El destino aún le tenía preparada una sorpresa final. Mientras todos aplaudían y el Rolls Royce rugía suavemente, Mateo se recostó un instante, tratando de recuperar el aliento. Pero algo dentro del motor emitió un sonido extraño, un zumbido casi imperceptible que solo él podía percibir. Sus ojos se entrecerraron. Sabía que no todo estaba solucionado. Algo inesperado había surgido, algo que nadie había anticipado. El jeque, aún emocionado, sonrió con satisfacción, pensando que la hazaña había terminado. «Lo hiciste», dijo con voz firme, «y lo hiciste mejor de lo que cualquiera esperaba». Pero su sonrisa comenzó a desvanecerse cuando notó que Mateo no bajaba la mirada, que sus manos aún se movían con precisión sobre el motor. De repente, un destello salió del compartimento. Un pequeño cortocircuito había provocado que el motor se apagara parcialmente. Los ingenieros contuvieron la respiración. Algunos murmuraban que era imposible, que el desafío ya había terminado. Pero Mateo sabía que debía actuar rápido. Su corazón latía con fuerza y cada segundo contaba más que nunca. 5 minutos restantes, pero ahora no era solo una cuestión de habilidad. Era ingenio, rapidez y nervios de acero. Mateo examinó los cables y conexiones, ajustando y manipulando el motor como si estuviera jugando una partida de ajedrez contra el tiempo. Cada chispa que saltaba parecía amenazar con desatar un desastre, pero también le indicaba el camino correcto. El jeque se acercó, sus ojos reflejando ahora ansiedad mezclada con admiración. Esto no es solo mecánica», murmuró, casi para sí mismo. «Es talento puro, intuición». Su voz se apagó mientras Mateo giraba un último tornillo crítico. El motor del Rolls Royce emitió un rugido profundo, inestable, y luego, silencio. Todo el salón contuvo la respiración. Mateo cerró los ojos, concentrándose, mientras su mano giraba suavemente la llave final. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta, consciente de que un solo error ahora podría arruinarlo todo. El jeque levantó un brazo, preparándose para intervenir, pero algo dentro de él lo detuvo. Nunca había visto tanta determinación en alguien tan joven. Nadie podía hacer nada más que observar mientras Mateo luchaba contra el tiempo y la máquina cara a cara. Finalmente, con un último ajuste, el motor cobró vida con fuerza y estabilidad total. Un rugido glorioso recorrió la sala, haciendo vibrar el suelo bajo los pies de todos. Mateo retrocedió, exhausto pero triunfante. La tensión se liberó de golpe. Los aplausos estallaron, vítores y exclamaciones llenaron el aire. El jeque se acercó lentamente, extendiendo su mano con una mezcla de respeto absoluto y cierta incredulidad. «Nunca olvidaré esto», dijo, con voz firme. «Hoy me enseñaste que incluso lo imposible puede ser conquistado por alguien que tiene la pasión y la determinación correctas». Mateo tomó la mano del jeque, sintiendo la energía de la victoria, pero también comprendiendo que lo que había logrado no solo cambiaría su vida, sino que había dejado una lección imborrable en todos los presentes, que nunca subestimen a quien persiste, incluso cuando todos los indicios apuntan al fracaso. Pero mientras los aplausos seguían y el Rolls Royce rugía a su lado, un pensamiento cruzó por la mente de Mateo. «Lo he logrado, pero esto solo es el principio, porque en el mundo de los desafíos imposibles, la verdadera prueba a menudo llega después de la victoria». La sala seguía vibrando con el sonido del motor encendido, pero ahora había algo más en el aire: respeto. Los ingenieros, que minutos antes habían dudado de Mateo, comenzaron a acercarse, algunos con sonrisas tímidas, otros con la incredulidad aún reflejada en sus rostros. Cada uno de ellos sabía que lo que acababan de presenciar no era solo una hazaña mecánica, sino un acto de ingenio y coraje. El jeque Al-Mansur permanecía junto al Rolls Royce, observando a Mateo con atención. Sus ojos, que antes estaban llenos de arrogancia,
ahora brillaban con admiración genuina. «Eres un joven extraordinario», dijo, su voz más calmada pero cargada de peso. «Hoy no solo ganaste este desafío, hoy ganaste el respeto de todos los que dudaron de ti». Mateo respiró profundamente, aún cubierto de sudor y grasa. Su corazón latía rápido, pero ya no era solo la adrenalina, era la satisfacción de haber vencido lo imposible. El joven mecánico miró alrededor y vio rostros de asombro, de admiración, incluso de humildad. Los murmullos recorrían la sala. «Es increíble, lo hizo realmente. ¿Cómo lo logró?». El jeque se inclinó ligeramente hacia él y continuó. «No todos los días se ve algo así. No todos los días alguien demuestra que el talento y la determinación pueden vencer incluso los desafíos más imposibles. Y hoy tú lo hiciste». Mateo asintió sin palabras, consciente de que ningún aplauso ni recompensa podía capturar la magnitud de lo que había logrado. Pero justo cuando parecía que todo estaba tranquilo, un último sonido del motor hizo que todo se tensara nuevamente. Un pequeño destello, casi imperceptible, recorrió los engranajes. Mateo frunció el ceño. No era un fallo crítico, pero su instinto le decía que debía revisarlo. Cada movimiento que hacía ahora era más cuidadoso, más calculado. Los espectadores observaban conteniendo la respiración, como si cada chispa pudiera cambiar la historia otra vez. «Confío en ti», dijo el jeque, su tono firme y serio. «Si alguien puede arreglarlo incluso ahora, eres tú». Mateo asintió y con manos expertas realizó los ajustes finales. El motor volvió a rugir, esta vez perfecto, estable, imponente. La sala estalló de nuevo en aplausos, esta vez más prolongados, más emocionados. Los ingenieros se acercaron, uno por uno, ofreciendo su respeto y felicitaciones. «Nunca vi algo así en toda mi carrera», dijo uno, mientras otro agregaba: «Has redefinido lo que significa ser un verdadero mecánico». Mateo solo sonreía, humilde, aceptando cada reconocimiento con calma. El jeque, satisfecho, sacó nuevamente el sobre con los $2 millones y se lo entregó. «Esto es solo un símbolo», dijo, con voz solemne. «Lo que realmente vale es lo que demostraste hoy, que la humildad, la paciencia y la determinación pueden lograr lo que nadie más puede». Mateo tomó el sobre con cuidado, consciente de que había ganado más que dinero. Había ganado respeto, admiración y, sobre todo, una lección invaluable. Mientras los aplausos llenaban la sala y el Rolls Royce brillaba bajo las luces, Mateo se dio cuenta de algo. No era solo el motor lo que había conquistado, sino también la mente y el corazón de todos los que habían presenciado su hazaña. La tensión, el miedo, la presión, todo había llevado a este momento de triunfo absoluto. Y aunque la victoria estaba asegurada, Mateo sabía en su interior que la vida siempre pondría nuevos desafíos, quizás aún más grandes, que pondrían a prueba su ingenio y su coraje. Pero en ese momento, mientras el rugido del Rolls Royce se mezclaba con los aplausos, Mateo entendió algo importante. Había aprendido que lo imposible solo lo es hasta que alguien decide enfrentarlo sin miedo. El salón estaba lleno de aplausos, vítores y exclamaciones de asombro. Mateo respiraba con fuerza, con las manos cubiertas de grasa y sudor, mientras el Rolls Royce rugía suavemente a su lado, como un león domesticado que aún conservaba su fuerza. Los ingenieros lo rodeaban, algunos en silencio, otros intentando encontrar palabras para describir lo que acababan de presenciar. Todos sabían que habían sido testigos de algo extraordinario, algo que redefiniría su concepto de habilidad y valentía. El jeque Al-Mansur se acercó, con paso firme pero solemne. Sus ojos brillaban, no con arrogancia, sino con respeto absoluto. Por primera vez en muchos años, su orgullo no estaba en su riqueza ni en su poder, sino en la admiración genuina que sentía por alguien que había demostrado lo imposible. «Mateo», dijo,
con voz grave y cargada de emoción. Lo que has hecho hoy no es solo una hazaña mecánica. Has demostrado que la determinación, la paciencia y el talento pueden superar cualquier obstáculo. Mateo asintió, consciente del peso de sus palabras y del momento. No era solo el dinero ni la gloria momentánea. Era el reconocimiento de todos los presentes, de alguien como el jeque, que rara vez admitía que alguien podía desafiarlo con éxito. El joven mecánico miró alrededor. Ingenieros, empleados, observadores, todos con rostros asombrados, algunos con lágrimas de emoción. Pero entonces, un silencio inesperado llenó la sala. El Rolls Royce dejó escapar un rugido final, potente y estable, como si celebrara junto a Mateo su triunfo definitivo. Los aplausos se multiplicaron, pero ahora había algo más: admiración pura y sincera, respeto que iba más allá de la competencia. Mateo se permitió una sonrisa, agotada pero triunfante. El jeque extendió su mano nuevamente, esta vez no solo con los $2 millones, sino con un gesto de reconocimiento y honor. Hoy, dijo con voz firme, no solo ganaste un desafío, ganaste la lección más importante. Nunca subestimes a alguien por su apariencia o por su posición. Lo imposible solo existe para quienes no se atreven. Mateo tomó la mano del jeque, sintiendo el peso de la victoria, la emoción y la validación de su esfuerzo. Cada mirada en la sala estaba sobre él. Cada suspiro contenía la incredulidad y el respeto de todos los presentes. Los ingenieros que antes dudaban de él, ahora lo miraban como a un maestro, como a alguien que había cambiado la forma en que verían los desafíos para siempre. Mientras los vítores continuaban, Mateo dio un paso hacia atrás y observó el Rolls Royce. Sus ojos se encontraron con los del jeque, y en ese instante comprendió algo. El desafío había terminado, pero la historia que acababa de escribir su nombre en ella apenas comenzaba. Los obstáculos, las chispas, la presión, todo había convergido en ese instante de gloria que nadie olvidaría jamás. Los aplausos siguieron, el motor rugió con fuerza y Mateo, con un suspiro profundo, levantó la mirada hacia todos los presentes. Esto, pensó, es solo el principio, porque lo imposible siempre puede ser conquistado. La sala estaba llena de un silencio reverente por un instante, antes de que los aplausos estallaran nuevamente, más fuertes que nunca. Mateo se apartó unos pasos, respirando profundamente. Cada músculo de su cuerpo estaba agotado, pero su corazón latía con una fuerza que nunca había sentido. Había enfrentado lo imposible y lo había conquistado. El jeque Al-Mansur se acercó por última vez. Sus ojos reflejaban admiración y respeto absoluto. Hoy me enseñaste algo que ni la riqueza ni la experiencia pueden comprar, dijo con voz firme. Me recordaste que la humildad y la determinación son armas más poderosas que cualquier fortuna o prestigio. Has ganado mucho más que dinero, joven Mateo. Has ganado la gloria y la historia. Mateo asintió con una sonrisa tranquila pero llena de orgullo. Tomó el sobre con los $2 millones, pero en su corazón sabía que lo que realmente importaba era lo que había demostrado, que nadie, absolutamente nadie, debería ser subestimado, que incluso alguien humilde, con manos llenas de grasa y sueños enormes, puede superar cualquier obstáculo si tiene talento, paciencia y valor. El Rolls Royce seguía rugiendo suavemente, como un gigante satisfecho, brillante bajo la luz dorada del salón. Los ingenieros y observadores se acercaban, felicitando a Mateo, con expresiones de asombro y respeto renovado. Algunos incluso se acercaron para ofrecerle palabras de aliento y reconocimiento, reconociendo que habían sido testigos de algo histórico, algo que contarían una y otra vez. El jeque, con un gesto solemne, dio un paso atrás y contempló la escena. Este momento, dijo, no es solo tu victoria,
es una lección para todos nosotros. Nunca subestimen a alguien por su origen o su apariencia. Lo imposible es solo aquello que nadie se atreve a intentar. Mateo respiró, profundo, mirando a su alrededor. La tensión, el miedo, la incertidumbre y la presión de los últimos minutos se habían convertido en triunfo y admiración. Por un instante, todo pareció detenerse. El sonido del motor, el murmullo de la multitud, el brillo de los ojos del jeque, todo convergía en un momento perfecto de gloria y satisfacción. Finalmente, Mateo dio un paso atrás, dejando que todos admiraran la hazaña. Había conquistado lo imposible, había demostrado su talento y había cambiado para siempre la percepción de todos los que dudaron de él. Y mientras el Rolls Royce rugía suavemente a su lado, Mateo comprendió algo que nunca olvidaría. Los límites existen solo para quienes temen desafiarlos. El jeque extendió nuevamente la mano, esta vez no por el dinero, sino en señal de respeto y reconocimiento eterno. Mateo la estrechó con firmeza. Los aplausos continuaban. La tensión finalmente se liberaba y todos los presentes comprendieron que habían sido testigos de una historia que perduraría en la memoria de todos. Y así, el joven mecánico humilde, cubierto de grasa y sudor, se convirtió en leyenda. El Rolls Royce, el desafío imposible, los $2 millones, todo había sido superado por su talento, coraje y determinación. El reloj había terminado su cuenta regresiva, pero la historia de Mateo apenas comenzaba.